Bueno, buenas tardes, buen día. Vamos a trabajar con esta presentación la propuesta de Locke, un empirista, racionalista, representante del realismo pedagógico del siglo XVII en Gran Bretaña. Recuerden que ustedes seguramente antes pudieron escuchar, mirar el audio, la clase que le hicimos sobre Comenio. Recuerden que habíamos dicho que el siglo XVII había sido el siglo del método, ¿sí? Y en este siglo XVII otro de los exponentes de la Europa occidental va a ser Locke, John Locke. Ustedes tienen el texto de Susana Bianchi para poder trabajar y contextualizar la propuesta educativa de Locke enmarcada en lo que fue, en lo que significó el siglo XVII en Europa. Recuerdan que habíamos trabajado en su momento la crisis del siglo XIV como aquella crisis que permitía la transición del feudalismo al capitalismo. Bien, la crisis del siglo XVII en Europa es la crisis, o a partir de la crisis, al finalizar la crisis, uno podría estar hablando ya del triunfo del capitalismo. Susana Bianchi trabaja esta crisis como una crisis generalizada que la plantea como la última fase en esta transición del feudalismo al capitalismo y que si bien el siglo XVII en realidad fue generalizada en los lugares en los cuales sucedió, pero digamos, no fue generalizada en tanto que nosotros no podemos hablar de que todo el mundo sufrió esa crisis del siglo XVII, aunque cuando uno trabaja historia americana también va a ver cuáles son las repercusiones de este siglo XVII en América, digamos, tuvieron que ver fundamentalmente con los desajustes de la economía, ¿sí? De lo que íbamos planteando en esta transición, y otros autores ponen el acento fuertemente y fundamentalmente en lo que significó la Guerra de los 30 años. Sí, como les decía, la Guerra de los 30 años también fue un factor, no me gusta hablar del determinismo, digamos, no determinante, pero que sí uno lo tiene que poner en la mesa cuando se refiere o nos referimos a la crisis del siglo XVII. Lo que queremos decir con esto es que la Guerra de los 30 años, que fue una guerra que dura desde 1618 a 1648, fundamentalmente fue un conflicto religioso en el Imperio Romano Germánico entre los estados partidarios de la Reforma y los estados partidarios de la Contrarreforma. Creo que yo ya les había adelantado algo de esto cuando les decía que a partir de este siglo las luchas religiosas iban a estar a la orden del día, ¿no? Fundamentalmente, como ponemos acá, fue una lucha por la hegemonía europea y en donde permanentemente hubo una rivalidad, ¿sí? Entre Francia y los territorios de los Habsburgos. ¿Cuáles serían los territorios de los Habsburgos? El Imperio Español y el Sacro Imperio Romano Germánico. El impacto de la guerra fue la devastación de los territorios, episodios de hambrunas y enfermedades, bancarrota de estos estados involucrados, llevó al hambre, a epidemias, a pestes, a caídas demográficas, crisis comercial. Esto lleva también a un debilitamiento del mercantilismo, por eso yo les decía esta relación que uno entabla también con la crisis del 17 en América. La crisis de esta expansión europea, o sea que lleva a la crisis de los imperios españoles y portugueses, que se encontraban hasta este momento, digamos, en la cresta, ¿no? de la ola. Por supuesto, esto va a llevar también a revueltas sociales, a revueltas campesinas, y acá hablamos nosotros de lo que significó la recomposición en el mapa político europeo, ¿no? Ustedes tienen ahí cada uno de estos cuadraditos en donde uno puede plantear a partir de la Guerra de los 30 años la hegemonía continental francesa,
España empieza a ser a partir de esta guerra y sobre todo después lo que fue la crisis del 17, una potencia secundaria. El resto de los estados, ahí hablamos de la independencia holandesa, la fragmentación alemana, el hundimiento de los imperios de los Austrias, que después se va a trabajar también. Y a partir de la paz, de la firma de esta paz, en cuanto a lo religioso, básicamente nosotros vamos a empezar a hablar de una igualdad y libertad religiosa y la formación de iglesias nacionales protestantes. Ya vamos a ver, por ejemplo, nos vamos a referir a la anglicana en Inglaterra, ¿no? Y por el otro lado, la afirmación de las monarquías absolutas, ¿sí? Durante todo el siglo XVII, esta formación de gobierno de estos estados absolutistas monárquicos, ¿sí?, va a seguir estando en manos de la monarquía. Vamos a ver qué pasa en Inglaterra frente a esto en las próximas filminas, ¿no? Pero un poco me parecía que este cuadro daba no solamente cuenta de la Guerra de los 30 años como un acontecimiento histórico, sino cómo este acontecimiento histórico lo que hizo fue producir una recomposición del mapa político europeo, el predominio de los estados-nación, la igualdad y la libertad de las religiones y la afirmación de las monarquías absolutas. La crisis del 17, de alguna manera, decimos, bueno, ¿se acuerdan que habíamos dicho que el siglo XV y el siglo XVI habían sido siglos de esplendor? Entonces, ¿cómo llegar a esta crisis del siglo XVII? ¿Qué había pasado que durante estos siglos XV y XVI no se había podido o no podíamos hablar del triunfo del capitalismo? ¿Sí? No podíamos hablar del triunfo del capitalismo por algunas cuestiones. Por ejemplo, porque todavía en el siglo XV y XVI el mercado era limitado, todavía seguía subsistiendo una economía rural, ni el capital ni la mano de obra eran aplicados con parámetros industriales. Si bien había comercio entre Europa y el resto del mundo, todavía era muy limitado, ¿sí? Susana Bianchi dice, los orientales no necesitaban de los productos europeos en la misma medida en que Europa necesitaba de los suyos. América aún no exportaba más de lo que importaba, o sea, todavía, si bien el comercio de los siglos XV y XVI empieza a reactivarse, o sea, es muy diferente al comercio previo a esta crisis del 14, todavía en el 15 y el 16 no había logrado despegarse, no había logrado ningún tipo de revolución tampoco agrícola, digamos. ¿Qué dice? Cuando ustedes lo lean van a ver, digamos, qué había pasado. La pregunta sería, ¿qué pasó que en el siglo XV y el XVI, que parecían ser siglos de esplendor, que parecían ser siglos de despegue luego de la crisis del 14, no se había podido consolidar el modo de producción capitalista? Lo trabaja Susana Bianchi, pero quien escribe y mucho sobre esto es un historiador, un gran historiador, que es Eric Hobsbawm, ¿no? Entonces dice, esta crisis, lo que permitió, que acá lo ponemos como en tres puntos diferentes, ¿no? Lo que permitió es que la economía europea y las colonias formaran una entidad única, ¿sí? A partir de ese momento, vamos a verlo después, ¿no? Europa, América, ¿sí?, África, Asia, ¿sí?, forman una entidad única, no solamente en cuestión económica, sino también en cuestión política y en lo que va a significar eso para Europa, las colonias y demás, ¿no? La crisis barre con todos los obstáculos feudales, y crea las condiciones para el advenimiento del capitalismo. Nosotros ya en el siglo XVII podemos estar, esto lo dice, ¿no?, también Susana Bianchi en la página 98 y 99, ¿sí? Barre con los obstáculos y las condiciones están dadas para el advenimiento de este capitalismo y se entraba a partir de la crisis del siglo XVII en el periodo de las revoluciones burguesas. Hobsbawm también escribe un libro denominado Las revoluciones burguesas y en ese libro él trabaja y analiza 4 revoluciones burguesas que se
desarrollan durante el siglo XVII y XVIII, que va a ser la Revolución Inglesa o la denominada Revolución Gloriosa, la Revolución Francesa en Francia, la Revolución Norteamericana, que es la que no lo terminamos de trabajar en la materia, no se trabaja, y finalmente la Revolución Industrial también en Inglaterra. O sea, se daba paso a la Revolución Burguesa. Se daba paso a cada una de... A ver, y ahora lo vamos a ir viendo, ¿no? En cada uno de estos lugares, la burguesía, ya con un capitalismo que comenzaba a consolidarse, iba a jugar otro papel, ¿sí? A partir de ello, entonces, nosotros planteamos, y a mí nos interesa en general mucho el contexto para que ustedes después puedan adentrarse en las propuestas educativas, lo que también se denominó durante el siglo XVI, XVII y XVIII las propuestas contractualistas. El pensamiento contractualista, o quiénes van a ser los contractualistas modernos, nosotros vamos a tener a Hobbes, Locke y Rousseau. De alguna manera, para que ustedes lo podamos, a modo muy sintético, lo podamos entender, Hobbes justifica el posicionamiento político de la monarquía absoluta, Locke el de las monarquías parlamentarias y Rousseau el de la república. No vamos a meternos y a hacer un análisis finito del contractualismo, pero sí decir 2 o 3 cuestiones que nos puedan o que nos permitan después trabajar la propuesta política de Locke, ¿no? ¿Qué comparten estos 3 contractualistas, aunque los pensamientos difieren en gran parte? Es que para los contractualistas el Estado era la antítesis del hombre natural. Pensar al hombre natural era pensarlo libre de las ataduras políticas, era pensarlo en un estado de naturaleza, en lo que denominan la sociedad de naturaleza, que eran individuos aislados, en quienes el sentido de la comunidad, de lo social, no estaba puesto en práctica, no estaba directamente. Y por el otro lado, lo que se denomina el estado civil o de sociedad civil, que es un estado netamente político, en el cual está presente la superación del estado de naturaleza a raíz de una construcción humana. Los contractualistas van a pensar en estos 2 estados, ¿sí? Por un lado en el estado de naturaleza y por el otro lado en el estado civil, ¿sí? O de sociedad civil, y también van a decir y van a acordar que ambos van a conformar una dicotomía, en la cual el hombre no podía vivir en ambos estados a la vez. O el hombre estaba en el estado de naturaleza o el hombre se encontraba presente en el estado de sociedad civil. Pero no podían vivir en el mismo momento en los 2 estados. Digo que no vamos a adentrarnos en esto. Bengoechea es una autora de Rosario, un libro bien interesante sobre el pensamiento moderno, que va planteando cada uno de los puntos, ¿no? Que conformarían este contractualismo moderno en Locke, Hobbes y Rousseau. Pero para que ustedes entiendan cuando estamos hablando, porque el contractualismo de por sí, la propuesta contractualista es una propuesta moderna, ¿no? De la modernidad. Es lo que habíamos planteado en los primeros videos cuando hablábamos del inicio de la modernidad, ¿sí?